Buenas tardes. Hoy les presentaremos los temas de El despacho de mercancías agentes y agencias aduanales y las claves de pedimento. Comencemos. Hablar del despacho de mercancías conforme a la ley aduanera e iniciando con el artículo 35, el cual establece que el despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades para la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, en el cual se debe de realizar por las autoridades y los interesados, un ejemplo, los propietarios o agentes aduanales, y esto presentándose ante la aduana. En el artículo 36 nos menciona que obliga a quienes exporten mercancías a transmitir un pedimento electrónico o a las autoridades aduaneras con la información de los bienes, empleando firmas electrónicas avanzadas o sellos digitales. El artículo 36A detalla los documentos que deben acompañar el pedimento en documento electrónico o digital. En la fracción primera, en importación, factura, documento comercial, documentos de transporte o conocimientos de embarque, documentos que comprueben el cumplimiento de regularizaciones no arancelarias, certificados de origen y garantías de precios estimados. En la fracción segunda, nos habla sobre exportación. La factura o documento equivalente y documentos que comprueben el cumplimiento de regularizaciones no arancelarias. El artículo 37 permite transmitir un solo pedimento que ampare diversas operaciones de un mismo contribuyente o periodo determinado. Esto aplica para la fracción primera, que son exportaciones, la fracción segunda, que es importaciones bajo programas autorizados como el IMEX, la fracción tercera, otros casos establecidos por reglas. El artículo 37A. Quienes opten por el pedimento consolidado deben: fracción primera, transmitir la información electrónica de las mercancías ante el despacho. Fracción segunda, presentar un aviso consolidado ante el mecanismo de selección automatizado. Fracción tercera, activar el mecanismo por cada vehículo. Fracción cuarta, transmitir el pedimento consolidado final los viernes de cada semana con las operaciones de la semana previa. El artículo 38. Este artículo fue derogado en la reforma del 2013. Esto quiere decir que pues aquí no tenemos ningún artículo previsto. El artículo 39. Regula la salida de mercancías de francas o regiones fronterizas hacia el resto del país, obligando a transmitir un pedimento electrónico y cumplir con las reglas o restricciones no arancelarias aplicables al interior del territorio. En el artículo 40, los trámites deben promoverse por los importadores, exportadores, ya sea directamente o por conducto de agentes o agencias aduanales. En el artículo 43, una vez pagadas las contribuciones y elaborado el pedimento, se activa este sistema para determinar si se debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mercancías. En el artículo 45 indica que si se requiere tomar muestras de mercancía peligrosas o estériles, el agente aduanal o los interesados deben hacerlo previamente para presentarlas en el reconocimiento aduanero. En el artículo 46, cuando las autoridades detecten irregularidades durante la revisión de documentos o el reconocimiento aduanero, deberán levantar una acta desarrollando los hechos. En el tema 2, agentes y agencias aduanales. El artículo 159 define al agente aduanal como una persona física autorizada por una patente para promover el despacho de mercancías por cuenta ajena. En el artículo 160, el agente debe cumplir con la fracción primera, estar al corriente en obligaciones fiscales. La fracción cuarta, manifestar domicilio en la aduana de adquisición. En la fracción sexta, dar a conocer los nombres de sus empleados y mandatarios. En la fracción séptima, realizar los actos mediante el sistema electrónico y firma electrónica. En la fracción 10. Utilizar candados oficiales en los transportes. En el artículo 161, la patente permite actuar en una aduana de adquisición y solicitar autorización para actuar
hasta 3 aduanas adicionales. El artículo 164 establece que la patente puede suspenderse hasta por 90 días por causas como procesos penales de delitos fiscales, tanto incumplir el encargo conferido o declarar datos inexactos como que causen omisión de contribuciones dentro de ciertos límites. El artículo 165 establece las causas graves que anulan la patente, tanto el omitir el costo de 3.744.610 pesos en impuestos y tanto el importar mercancías prohibidas o declarar datos falsos o prestar la patente a terceros. El artículo 166 define que el derecho a la patente se extingue si se dejan de cumplir los requisitos de la ley por más de 90 días o si el agente deja de ejercer por más de 6 meses sin autorización. El artículo 167 define los procesos para ordenar la suspensión provisional mientras se resuelve una cancelación. Y el artículo 167A son las reglas de pruebas, que éstas admiten cualquier tipo, ya excepto la confesional de autoridades, los documentales pueden ser copias simples. Continuamos ahora con el artículo 167b, que nos habla del desahogo de pruebas, que tiene una fecha límite de 5 a 15 días. Aquí se admiten pruebas supervenientes antes de su resolución. Continuamos ahora con el artículo 167d, que nos habla de que la autoridad debe dictar como resolución a 3 meses, que aquí nos habla de la suspensión, o 4 meses, que aquí ya es la cancelación o la extinción. Seguimos con el artículo 167d, que aquí nos describe que la agencia aduanal como empresa y que tiene la autoridad del despacho. Continuamos con el punto 3, que es el clave de pedimentos. El primero es el A1, que se utiliza para la importación y exportación de mercancías definitivas. Continuando con el A3, que corresponde a las regulaciones de mercancías extranjeras dentro de un país. Siguiendo con el C1, que corresponde a la importación definitiva en franja o en región fronteriza. Seguimos con el D1, que se utiliza para el retorno de mercancías. Continuando con el L1, que aplica para pequeñas importaciones definitivas. Siguiendo el P1, que se utiliza para la reexpedición de mercancías hacia el interior del país. Después seguimos con la clave T1, la cual esta se utiliza para las operaciones de importación y exportación realizadas por empresas de mensajería y paquetería, permitiendo el despacho aduanero de envíos rápidos y simplificados. Después sigue la clave VF, y la VU, la cual estas claves se relacionan por la importación definitiva de vehículos usados. La clave VF aplica específicamente para vehículos destinados a la franja fronteriza, mientras que la clave VU se utiliza para vehículos usados que permanezcan legalmente en cualquier parte del territorio nacional. Después tenemos la clave V1 y la V9, la cual estas claves permiten que las mercancías entren a las empresas o a las instituciones autorizadas. La diferencia es que la V9 se utiliza cuando las transferencias se realizan mediante una donación. Después sigue la clave H1 y la H8. Estas claves corresponden al retorno de mercancías al extranjero, pero la H1 se aplica cuando las mercancías regresan sin haber sido modificadas, mientras que la H8 se utiliza específicamente para el retorno de envases, empaques o embalajes. Después tenemos la clave F4, la cual esta permite cambiar el régimen aduanero de las mercancías o de los insumos que anteriormente se encontraban bajo un régimen temporal. Después sigue la clave IN, la cual se utiliza para importar temporalmente mercancías que serán transformadas, elaboradas o reparadas por empresas del programa IMEX. Después sigue la clave AF, la cual esta permite importar temporalmente la maquinaria, el equipo, las herramientas o activos fijos necesarios para los procesos productivos de las empresas IMEX.
Después tenemos la RT, la cual es el retorno de mercancías IMEX, que se utiliza para retornar al extranjero las mercancías que fueron importadas temporalmente bajo un programa IMEX. Después siguen las claves T7 y la T9, las cuales estas están relacionadas con el tránsito internacional. La clave T7 permite el traslado de mercancías a través del territorio mexicano bajo control aduanero, mientras que la T9 se aplica al tránsito de bienes pertenecientes a transmigrantes que cruzan México con destino a otro país. Y por último tenemos la clave R1, la cual permite corregir o modificar información previamente declarada en un pedimento válido por la autoridad aduanera.